Hola compañeros, hola profesor. El día de hoy nos correspondió el tema conceptos sujetos a retención. El grupo está conformado por Wendy Camila Hoyos Pérez, Andrea Carolina Ardila Alfaro, Gracie Yusney Payares Cuadros y quienes hablan Yulesney Moreno Sandoval. Bueno, a título de impuesto sobre la renta y complementario. El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas. El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados y considerando los costos y gastos en que se incurra para producirlos. El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de periodo. De orden nacional porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la nación. Actualmente la función de recaudo se ejerce a través de los bancos y demás entidades financieras autorizadas. Es directo porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde por su pago ante el Estado. Y es de periodo, como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del sujeto durante el periodo determinado. En consecuencia, para su cuantificación se requiere establecer la utilidad generada por el desarrollo de actividades durante un año, enero a diciembre. ¿Qué son las ganancias ocasionales? Las ganancias ocasionales corresponden a todos aquellos ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtienen porque suceden determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular del contribuyente, por el azar o por la mera liberalidad de las personas, salvo cuando hayan sido taxativamente señalados como no constituidos de renta ni de ganancia ocasional. ¿Y en qué consiste el impuesto complementario de remesas? El hecho generador del impuesto complementario de remesas es la transferencia al exterior de rentas o de ganancias ocasionales obtenidas en Colombia. Cualquiera que sea el beneficiario o destinatario de la transferencia, salvo lo previsto para aquellos ingresos que no obstante constituir renta o ganancia ocasional grabadas en Colombia, no están sometidas a este impuesto complementario por expresa disposición legal. ¿Qué es la renta bruta? Es la cantidad que se obtiene con la sumatoria de todos los ingresos percibidos en el año, menos los costos necesarios en una empresa o actividad, o por un contribuyente siempre y cuando no se trate de ingresos calificados por la ley como exceptuados del impuesto. ¿Qué es la renta líquida? Es la cantidad obtenida una vez que se le restan a la renta bruta los gastos requeridos. A la renta líquida gravable se le aplica la tarifa del impuesto establecida por la ley, y el resultado es el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable que el contribuyente debe pagar. Hay que tener en cuenta que en caso de que el contribuyente sea una persona natural, también se deberá determinar si obtuvo ingresos gravables por otras actividades. A título de impuesto sobre las ventas. El impuesto de ventas es una cantidad de dinero calculada como un porcentaje que es añadido al costo de un producto o servicio cuando es comprado por un consumidor en una tienda de ventas al por menor. Los negocios son responsables de recaudar y rastrear los impuestos de ventas de los consumidores para luego remitirlo a los estados mensual o quincenalmente. Recaudar impuestos de ventas. Para recaudar los impuestos de ventas de los clientes, las compañías necesitan primero aplicar por un permiso de impuestos de ventas del Departamento de Impuestos de su estado. Algunos estados no cobran por otorgar los permisos, mientras que otros cobran una cuota. Remitir dinero recaudado de impuestos. Los negocios recolectan los impuestos de ventas con cada compra y luego transfieren ese dinero a su estado mensual o quincenalmente. Si se falla en remitir los pagos de impuestos de rentas en cierto tiempo, puede resultar en sanciones legales.
¿Qué es gravar impuestos? Los productos y servicios sujetos a los impuestos de venta varían dependiendo del estado. En muchos estados los comestibles y las prescripciones están exentas de impuestos de ventas. En algunos la ropa es una excepción. Otros tipos de bienes que no están sujetos a impuestos incluyen ítems comprados para reventa. Se asume que los clientes de ventas al por menor pagarán los impuestos de ventas una vez que los ítems sean vendidos. Ítems comprados como materia prima. Los productos comprados que serán usados como componentes de un producto hecho a mano o manufacturado no están sujetos a los impuestos de ventas. Ítems comprados sin fines de lucro. Organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos de ventas. ¿Quiénes son responsables de IVA? Los comerciantes en la venta de bienes, los prestadores de servicios, al igual que los comerciantes, los prestadores de servicios están en la obligación de recaudar el IVA en el caso de prestar un servicio gravado. Los importadores son los sujetos pasivos en las importaciones, partiendo de la premisa que el país de consumo es el que cobra el impuesto. Por tanto, en dichas operaciones, el importador será responsable del impuesto, sin importar si adquiere los bienes para su propio uso o bien busca comercializarlos. Operadores de juegos de suerte y azar. En este caso, la responsabilidad recae sobre el operador del juego correspondiente. Registro de los responsables. Que en el año gravable inmediatamente anterior o en curso haya obtenido ingresos menores a 3.500 VT. Que no posean más de un establecimiento de comercio, oficina, local o sede de negocios. Además, no deben dedicarse a actividades bajo franquicia, concesión, regalía o cualquier otra relacionada con la explotación de intangibles. Que no sean usuarios aduaneros. Que en el año gravable inmediatamente anterior o en curso no hayan celebrado contrataciones mayores a 3.500 VT. Que en el año gravable inmediatamente anterior o en curso las consignaciones bancarias sean menores a 3.500 VT. En el caso de prestar servicios a través de contratación estatal, el límite de esos casos será de 4.000 VT. Atribuciones y obligaciones de los responsables del IVA. Determinación de impuestos. Los responsables tienen la autorización para recaudar el IVA en las operaciones gravadas, para lo cual se puede valer de cualquiera de estos criterios: el cierre de la transacción, facturas, comprobantes o certificaciones. Cálculo del IVA. El cálculo del IVA tiene en cuenta las diferentes operaciones realizadas, las cuales pueden ser de naturaleza débito o crédito. Obligaciones de los responsables. Sus responsabilidades serán las siguientes: inscribirse en el RUT antes de iniciar actividades o al reportar novedades, facturar y discriminar las facturas en los términos previstos en las normas tributarias, llevar la contabilidad donde se contemple el IVA y las otras cuentas contables que se deban manejar para este efecto, declarar y pagar el impuesto en forma periódica. Si se presentan saldos a favor, tales declaraciones deberán contar con la firma del revisor fiscal o contador público. Practicar la retención en la fuente en los casos determinados por las normas tributarias. Asimismo, dichas retenciones deben ser certificadas. Conservar los documentos relacionados con la contabilidad y sus respectivos soportes. Cancelar o modificar el RUT en caso de cese de actividades. Realizar la devolución de las retenciones practicadas en caso de ser efectuadas de forma indebida o en exceso, previo requerimiento por parte del afectado. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. A título de impuesto de timbre nacional. El impuesto de timbre nacional es un impuesto que se aplica sobre los documentos públicos o privados, mediante los cuales se crean, se modifican o se extinguen obligaciones de un sujeto a otro. Quiere decir que le traslada la riqueza mediante los títulos, valores o contratos, entre otros documentos. Existen los sujetos pasivos del impuesto de timbre. Es aquel que es un contribuyente que intervenga como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores de los documentos. De acuerdo al artículo 515 del Estatuto Tributario, señala que es contribuyente aquella persona que es natural o jurídica y que se expida, se extienda y otorgue el documento. En el sujeto pasivo del impuesto de renta de timbre
No es relevante la calidad de contribuyente de otros impuestos, el de la renta o el de la edad, de quien realiza el hecho generador del impuesto. Responsables del impuesto de timbre. El impuesto de timbre, el responsable es el agente de retención, quien tiene la obligación de retener el impuesto de timbre. El impuesto de timbre se puede recaudar en su totalidad mediante un mecanismo de la retención en la fuente, el cual se puede declarar y pagar mediante el formulario 350 de retención en la fuente. De modo que el sujeto pasivo o contribuyente del impuesto de timbre no debe presentar una declaración de timbre, pues el responsable de recaudarlo, declararlo y pagarlo es el agente de retención. Hecho generador del impuesto. El hecho generador del impuesto del timbre es el otorgamiento de documentos sometidos a este impuesto o que causen el impuesto de timbre nacional. La base gravable y la tarifa del impuesto de timbre va según de acuerdo a la actuación o documento que cause el impuesto. Estas son reguladas de acuerdo a los artículos 520 al 534 del Estatuto Tributario. Sin embargo, en la Ley 2277 de 2022 revive el impuesto de timbre señalado por el artículo 519 del Estatuto Tributario, que señala lo siguiente: tratándose de documento que haya sido elevado a escritura pública, se causará el impuesto de timbre en concurrencia con el impuesto de registro, siempre y cuando no se trate de la enajenación de cualquier título de bienes inmuebles cuyo valor sea inferior a 20.000 VTs y no haya sido sujeto a este impuesto o naves o constitución o cancelación de hipotecas sobre lo mismo, ¿no? En el caso de la constitución de hipoteca abierta, se pagará el impuesto sobre los respectivos documentos de deber. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los casos en los cuales no se efectúa la retención. En general tenemos varios casos en los cuales no efectuamos retención. Uno de ellos es cuando quien hace el pago no es agente de retención, es decir, no tiene la obligación 07 dentro de su RUT, que es donde nos dice que la retención en la fuente a título de renta. También tenemos el segundo caso, que es el caso donde el pago no supera la base mínima de retención en la fuente, cuando existen 27 VT, que en el 2023 tenemos el VT en 42.412, es decir, un valor de 1.145.124 por compras, y 4 VTs por servicios en un valor total de 169.648. El tercer caso es cuando el pago se hace a una entidad no contribuyente del impuesto de renta, como lo vemos en el artículo 22 y el artículo 23 del Estatuto Tributario, los cuales son los sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, fondos de mutuos de inversión, iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley. En la cuarta podemos ver cuando se trata de un pago que contribuye a la renta para quien no lo recibe como ingreso. En el quinto podemos verificar cuando el pago se hace a una persona o empresa que es autorretenedora, pues el responsable se hace él mismo su retención, lo que llamamos nosotros autorretenedores. Son aquellas empresas que hacen facturas o que compran facturas y ellos hacen su propia retención. La séptima podemos decir que cuando se presenta el autoconsumo, es decir, cuando la empresa retira de su propio inventario bienes para utilizarlos dentro de la misma empresa. Podemos dar un ejemplo cuando la empresa es de muebles y equipos de oficina y utiliza estos mismos para la oficina, los retira de su inventario para utilizarlos como consumo de la oficina. En el octavo, cuando se realizan pagos a entidades de régimen especial. Las entidades de régimen especial son aquellas que expresan por disposición legal y por su naturaleza o situación de competencia, tienen una condición diferente respecto a la normatividad de contratación pública. En ese caso vemos las asociaciones, corporaciones, fundaciones o cooperativas, salvo por rendimientos financieros donde sí se les hace retención, según el artículo 19
1 del Estatuto Tributario. Novena, cuando se realizan pagos a las cooperativas, excepto por rendiciones financieras, según el artículo 19.4 del Estatuto Tributario. El décimo, los pagos o abonos a cuenta por disposiciones especiales sean exentas de cabeza de beneficiarios. Y el 11, los pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales deben hacerse retención en la fuente en virtud de disposiciones especiales por otros conceptos. Podemos verificar que si nos vamos al Estatuto Tributario, podemos ver que hacemos retención, podemos hacer retención o no, de acuerdo al artículo que se avale la persona. Por un servicio, si no pasan de un VT, de ciertos VT, los cuales de 0 a 95 VT, que eso quiere decir alrededor de 4.029.140. Si superamos esa base, pues sí se le haría retención a una persona natural por conceptos de servicios. Continuamos con el número 12. En el número 12 podemos decir que cuando se realizan pagos no gravables con el impuesto de renta, solo en los anteriores casos no se debe practicar retención en la fuente a título del impuesto de renta. Agente de retención a título de impuesto sobre la renta y complementario. El agente de retención es quien tiene la obligación de retener el impuesto en el momento que se desarrolla actividad que lo genera. El agente de retención en la fuente es el sujeto activo que retiene parte del pago al sujeto pasivo, que es quien recibe el ingreso. En otras palabras, es el agente de retención, sujeto activo, es el comprador y el vendedor, es el sujeto pasivo, objeto de la retención. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto, como puede ser el de renta, de IVA y de ICA y otras. Y ese recaudo anticipado debe hacerlo el agente de retención para luego transferirle el dinero al Estado. ¿Quiénes son los agentes de retención? Los agentes de retención son las personas naturales o jurídicas que la ley ha puesto para que realicen la retención en la fuente de cada pago. Los agentes de retención en el impuesto de renta. Toda persona jurídica es agente de retención sin necesidad de cumplir requisitos adicionales. Agentes de retención en el impuesto a las ventas. Les voy a nombrar algunas entidades estatales, como la Nación, los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales. También tenemos las áreas metropolitanas y las sociedades de municipios y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado. Y la última que tenemos es las sociedades de economía mixta en la que el Estado tenga participación superior al 50%. Y ahora le voy a nombrar a algunos de los grandes contribuyentes, los que la DIAN designe como agentes la retención mediante resolución. Los responsables del IVA que contratan con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito. La unidad administrativa de aeronáutica civil por el 100% de impuestos sobre las ventas que se causen en las ventas de aerodinos. ¿Cuáles son las obligaciones de los agentes de retención? Bueno, todo agente de retención tiene unas obligaciones tributarias a que se deben cumplir y las voy a mencionar. Presentar la declaración de retención en la fuente, consignar las retenciones y expedir certificados.